Siguiendo con los lineamientos, también es importante en este momento recordar para aquellas personas que estuvieron meses atrás en el primer webinar, que el Consejo Rector también está abocado a un tema de depuración de los acuerdos. Ciertamente uno como operador o como objeto de regulación lo que ocupa es tener a mano o a disposición la normativa, las directrices, las disposiciones de manera ordenada y fácilmente identificables. En este sentido, el Consejo apostó hace varios meses a un proceso de depuración de tal forma que para inicios del año que viene, el año 2019, podamos tener en el sitio web un compendio de normativa. El proceso de depuración, como ustedes ven ahí en la página o en su pantalla, partió de un hito que tenía que ver con el levantamiento de todos los acuerdos del Consejo, su clasificación. Posteriormente llegamos a un tema de depuración de los acuerdos y de concordancia. Hoy nos encontramos a la mitad del proceso y a partir del segundo semestre de este año vamos a tener el tema de integración. En este tema de integración, básicamente lo que buscamos es todos los acuerdos que se refieren a un mismo tema, poderlos unificar, de tal forma que usted tenga solamente la necesidad de consultar un único acuerdo y no varios o múltiples documentos. Al final de este proceso esperamos llevarlo ya a la nube y a nuestro sitio web para que sea accesible por todos ustedes. Para resumirles un poquitito más, el tema de la depuración, a inicios del proceso contábamos a lo largo de 10 años, el Consejo ha emitido cerca de 1.825 acuerdos. En este proceso de depuración nos planteamos como meta poder identificar cuántos de estos 1.825 acuerdos mantienen una condición de vigencia como un primer paso. Es así que hasta el 24 de enero de este año logramos identificar que solamente 439 de ellos tienen carácter vigente, es decir, cerca del 75% de los acuerdos que el Consejo ha emitido ya no tienen ese carácter. Por lo tanto, sobran, digamos, en el sentido de la operativa que hoy mantenemos en el sistema. Este proceso de depuración, como ustedes bien lo ven, aún tenemos fases que cumplir, de tal forma que la expectativa es que estos 439 acuerdos logren todavía llegar a una cantidad mayor. Y una vez que los tenemos listos, poderlos subir al sitio web de la página del SBD para consulta y para acceso de todas las personas interesadas. Acá en esta pantalla ustedes estarán observando o están observando el prototipo de lo que estarían encontrando en la página web. Básicamente estamos hablando de un pliego, ¿verdad?, de una única pantalla en la cual estos acuerdos que van a surgir de la depuración van a estar organizados por tema. En un primer nivel vamos a tener los acuerdos relacionados con el gobierno, con materia de riesgos, con temas de control, tecnología, información, los fondos, todos los acuerdos relacionados con los operadores y beneficiarios, los acuerdos relacionados con los servicios no financieros, normativa legal y operativo. Cada una de estas secciones, a su vez, se subdivide en varias áreas temáticas. Actualmente se va a tener acá un buscador, un motor de búsqueda, ¿verdad?, en el cual, una vez que usted inserte palabras claves o palabras, digamos, que orienten su búsqueda, pueda inmediatamente surgir una pantalla con el tema o con los acuerdos que usted está buscando. Esto estamos trabajando, este es el prototipo, lo tenemos ahorita en un formato Excel, exportable a Access. Sin embargo, será hasta el primer semestre del 2019 que podemos contar ya con la plataforma en la web. Ya entrando en materia de estos lineamientos, básicamente vamos a decir que están divididos en 4 ejes. El primer eje tiene que ver con la condición de beneficiario. Y aquí la respuesta o la pregunta que tenemos más bien hacer es cómo acreditar la condición de una persona
física o jurídica como beneficiario del sistema de banca para el desarrollo. Y esto, como bien lo dice el concepto o el nombre de los lineamientos, tiene que ver con la debida diligencia. Es un tema de seguridad jurídica, tanto para el operador como para el sistema como un todo. El segundo tema, o eje, perdón, tiene que ver con los grupos de interés económico. Una vez que hemos identificado que una persona física o jurídica tiene las condiciones, o reúne las condiciones para ser beneficiario, tenemos que hacer un análisis de si está dando el sistema, ¿verdad? De manera individualizada o forma parte de algún grupo de interés que eventualmente tenemos que discriminar si su constitución como grupo de interés fue con el propósito único o exclusivo de acceder a los recursos del sistema. Como un tercer eje, una vez que tenemos acreditada la condición, analizado, digamos, las relaciones económicas o financieras de ese individuo o de esa persona física, entramos a los temas de derechos del consumidor. Ciertamente aquí estaremos hablando entonces de los derechos del consumidor financiero. Cada uno de los beneficiarios tiene el derecho a recibir cierta información y que esta información sea completa, precisa. Además de que algunos de los beneficiarios, por su naturaleza o por su condición, no necesariamente comprenden algunos de los conceptos que se utilizan en el ámbito financiero. Por decir alguno de ellos, el tema de tasa efectiva, el tema de tasa o periodicidad del crédito. Entonces acá, en este tema digamos, de los derechos del consumidor, lo que busca el Consejo es que el operador, en función o teniendo en cuenta la naturaleza y digamos, la complejidad de sus beneficiarios, o digamos de la formación o de los nichos de mercado que está atendiendo, pues adopte, digamos procedimientos o una actitud en la cual poder transmitir adecuadamente información que le permita a estos beneficiarios o potenciales beneficiarios entender adecuadamente en qué tipo de operación es la que está accediendo. Finalmente, como cuarto eje, tenemos los conflictos de interés o conflictos de intereses. Ciertamente, cada uno de los operadores o cada uno de nosotros desempeñamos diferentes roles. En el caso de banca de desarrollo, ustedes como operadores tienen, digamos, varios roles. Cuando pertenecen al sistema de banca de desarrollo como operadores del mismo, pero también responden a sus propios intereses o los de su grupo financiero, en el caso de los operadores regulados, etcétera. En este sentido, pues el Consejo quiso hacer explícito cuáles son aquellos conflictos de interés que interesan al Consejo sean adecuadamente gestionados. Y básicamente estos son los ejes sobre los cuales se montan estos lineamientos. Y como bien lo decía al principio, como política de Estado, ¿verdad? El sistema de banca de desarrollo quiere dar acceso, dar oportunidades de financiamiento a una serie de personas físicas o jurídicas, ¿verdad? Que hasta el momento han estado, digamos, marginadas del sistema tradicional de financiamiento. En este sentido, sí tenemos o la responsabilidad, tanto nosotros como Secretaría Técnica y ustedes como operadores, de lograr una adecuada identificación de tal forma que solo accedan aquellas personas que califican como beneficiarios a estos productos y servicios. Acá, entonces, tenemos que hacer un blindaje hacia el sistema a través de ciertos mecanismos que vamos a ver cómo se establecen en los lineamientos, de tal forma que impidamos o avalemos el acceso a estos recursos, de estas personas a los recursos y a las operaciones. Pero ciertamente también tenemos que velar por un principio que nos demanda la ley, que es la inclusión financiera, es decir, generar oportunidades. Y por tanto acá entonces ocupamos todos nosotros, tanto el sistema como ustedes operadores, pues darnos la mano de tal forma que podamos establecer algunos criterios mínimos de esa debida diligencia, de ese
digamos, primer ejercicio de cuando las personas acceden o quieren acceder al sistema. Por eso decimos que ocupamos, o el sistema ocupa, inclusive cada uno de ustedes como operadores, de generar un esfuerzo por hacer diligencias de manera expedita, no mayores requisitos, sino que sean trámites rápidos, pero que sean suficientes de tal forma que ustedes se cubran y también el sistema como un todo. Dentro de estos temas, vamos a también a entender que el sistema de banca de desarrollo, graficado de esta forma, en lo que ustedes están mirando en este momento, tiene varias características, y una de ellas es que tenemos diferentes operadores con diferentes capacidades, y por tanto, como hablábamos en el principio de proporcionalidad, estos lineamientos buscan no ser exhaustivos, sino que orientar, y conforme cada uno de ustedes, sea que estén voluntariamente o por ley obligados a pertenecer al sistema, o sean regulados o no regulados, puedan lograr una implementación exitosa de los lineamientos. También tenemos que comprender que la ley, en el artículo 6, establece una clasificación y un catálogo de beneficiarios que, como podemos ver, abarca un gran número de potenciales personas físicas o jurídicas. Los emprendedores, las microempresas, las pymes, el micro, pequeño y mediano productor agropecuario, los modelos asociativos empresariales, los beneficiarios de microcrédito. Es decir, hay una población o un universo de potenciales beneficiarios, digamos, bastante amplio. Y la ley no limita o no califica cada uno de ellos. Básicamente lo que nos refiere es a una definición. En este sentido, después la misma ley nos dice, bueno, dentro de todos estos beneficiarios, debemos darle un enfoque prioritario a aquellos que tienen en su condición, digamos, o de su naturaleza física, que son mujeres, a los jóvenes, adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las personas pertenecientes a minorías étnicas. También dice la ley que tenemos que darle un enfoque prioritario a los beneficiarios de carácter jurídico, como asociaciones de desarrollo, cooperativas, y finalmente nos introduce un tipo de beneficiario novedoso, nuevo, llamado modelo asociativo. En principio lo podemos relacionar con las asociaciones de desarrollo, asociaciones cooperativas, inclusive asociaciones solidaristas. Todos ellos son modelos asociativos. Pero la ley va más allá, es decir, no lo puntualiza y básicamente lo que establece es una definición general en donde podemos tener entonces beneficiarios que sean la unión de personas físicas, la unión de personas jurídicas, o bien una persona física y jurídica también podría constituir un modelo asociativo. Adicional a esto, la ley nos habla de dar un enfoque prioritario a zonas de menor desarrollo, a los proyectos cuya característica sea la producción limpia y a un tipo de modalidad de crédito, como son los microcréditos. Bajo esta diapositiva podemos entender entonces que la ley en el tema de los beneficiarios o de la población meta es amplia y por tanto tenemos que hacer un ejercicio para que dejar constancia en nuestros expedientes de crédito de quienes efectivamente, ¿verdad?, están llegando a acceder a estos recursos. ¿Qué se ha dicho o normado hasta el momento? Ya tenemos alrededor de 5 o 6 disposiciones que deberíamos leer, digamos, de manera paralela a estos lineamientos, de tal forma que podamos ir haciendo un entendimiento integral de la normativa. Tenemos el artículo 6 de la ley, que es un poco lo que estábamos conversando, junto con el artículo 7. Es necesario hacer un repaso, ¿verdad?, digamos, de lectura reflexiva sobre lo que estos dos artículos nos plantean en cuanto a quiénes son beneficiarios. Posiblemente ustedes como operadores o funcionarios de los operadores, bajo alguna modalidad, pueden también ser beneficiarios. No hay exclusiones, la ley no establece exclusiones.
más bien establece, como decíamos anteriormente, unas definiciones amplias y por las cuales debemos tratar de identificar o de dejar constancia, digamos, de un análisis, aunque no sea exhaustivo, pero sí un análisis para poder acreditar esa condición. También tenemos los lineamientos generales para el financiamiento por excepción de medianas empresas. Este fue aprobado en el 2016. La ley en este artículo 6 nos establece la posibilidad de, por excepción, de financiar a medianas empresas y en este de acuerdo con los lineamientos generales, por excepción, se establecen cuáles son las condiciones para poder traer al Consejo Rector, digamos, un caso para ser financiado por excepción. Ciertamente, en estos mismos lineamientos generales se establecen varios otros requerimientos en torno al análisis de los grupos de interés económico que están detrás o alrededor de las personas que optan por el financiamiento o de las empresas. El artículo 7 también establece que hay la necesidad de políticas sobre el riesgo de crédito. De esto estamos hablando para los operadores regulados del acuerdo SUGEP 1516. Y básicamente entonces hay un requerimiento ya inclusive por el regulador en la materia de estas políticas de crédito, en donde estos lineamientos podrían, digamos, constituir una forma de ir, digamos, cumpliendo con esta normativa 1516. Finalmente, tenemos el reglamento operativo sobre la actividad crediticia de primer y segundo piso, que también es para los operadores regulados, en donde se establecen una serie de actuaciones para los bancos en el sistema de banca para el desarrollo. Es decir, hay que entender que estos lineamientos no están solos, no están aislados, debemos hacer una lectura de esta otra regulación para dar, digamos, un entendimiento integral. Pasaremos entonces a analizar cada uno de los elementos. Básicamente voy aquí a mencionar la parte de las motivaciones y qué es lo que estamos buscando en estos lineamientos. Después vamos a analizar ya el texto que fue aprobado. En cuanto a la condición de beneficiario, básicamente lo que se establece en el acuerdo es la necesidad de acreditar esa condición de beneficiario, sea como en calidad de prestatario o como avalado. Es decir, nosotros tenemos que dejar en nuestro expediente de crédito que la persona a quien estamos realizando la operación de crédito efectivamente cumple con algunas de las definiciones en algunos de los, digamos, de los artículos tanto del 6 como del 7. Y por tanto, entonces, priva un interés público, ¿verdad? Para que en este expediente quede constatado de que efectivamente hay una correcta asignación en salvaguarda de los objetivos, ¿verdad?, del mismo sistema. Se dice que en aras de una mejor gestión y de armonizar la seguridad jurídica es apropiado armonizar algunos aspectos o exigencias mínimas que ya algunos de ustedes estilan en sus formularios o documentos. Termina el Consejo Rector diciendo que entonces, para efectos de, digamos, del expediente de crédito, vamos a dar o se va a dar por satisfecho este proceso de acreditación de la condición cuando exista una declaración jurada por parte del beneficiario de que él cumple, digamos, con alguna de las definiciones del artículo 6 o artículo 7. Este tema de la declaración jurada es una declaración que brinda al beneficiario, que firma el beneficiario o el representante legal de la empresa o de la sociedad que está accediendo a los recursos, y le va a servir al operador para, digamos, proteger, digamos, también su operativa, en el sentido de que en el expediente de crédito va a haber una manifestación expresa por parte del beneficiario, de decir, yo cumplo con lo de la ley y aquí lo manifiesto. En algunos momentos, algunos de los operadores nos han preguntado si el mismo operador puede acreditar esa condición. Pues aquí ahí estaríamos en presencia de un conflicto, porque quien otorga el crédito o da el aval no podría, digamos,
o requiere el aval, no podría, digamos, afirmar sobre la condición del beneficiario. Es la persona, es el beneficiario, es la empresa la que tiene que decir, levantar la mano y a través de la declaración jurada indicarnos: yo soy objeto de esta ley y soy beneficiario. Entonces, en los lineamientos vamos a ver que finalmente se va a aterrizar en una solicitud de incorporación de una declaración firmada por la persona o representante de quien solicita el crédito. En cuanto al tema de grupos de interés económico, en esta primera fase, que es la admisión, el otorgamiento, lo que se busca es proteger, digamos, al sistema de, digamos, algunos sujetos o empresas que quizás anteriormente tenían una fuente de financiamiento y al ver que la oferta crediticia del SBD tiene algunas condiciones o mejores condiciones, quisieran accesarlas sin tener la condición o sin reunir los requisitos para ello. Es así como se dice que debemos en la debida diligencia pues hacer un análisis del grupo o de las relaciones económicas y financieras que tiene ese solicitante de crédito. Básicamente aquí, bueno, como bien lo dice ahí la diapositiva, la propensión para constituir grupos de interés económico tiene múltiples razones. Hay gente que se divide en diferentes empresas o más bien busca realizar diferentes sociedades, etcétera, por temas de especialización, competitividad, etcétera. Y ciertamente, como lo dice el segundo párrafo, en el ámbito de desarrollo, estos grupos pueden constituir cadenas productivas, cadenas de valor, encadenamientos productivos, y esto no está mal, todo lo contrario. Sin embargo, deben ser evaluados por parte de los operadores desde la óptica de cumplimiento de la condición de beneficiario, de tal manera que podamos entonces tener un control sobre los límites, ¿verdad?, de la cantidad de recursos que podemos otorgarle y si esa constitución del grupo de interés económico fue efectuada únicamente digamos, con el objetivo de acceder a recursos que de otra forma no lo podrían hacer. En el análisis entonces de los grupos de interés económico permite, como bien nos establece ahí en el párrafo tercero, es imperioso, pues nos permite ver posibles surgimientos de conflictos de interés o bien estrategias para evitar restricciones. Ciertamente, y aquí hablamos del principio de proporcionalidad, hay operadores, algunos de ustedes, que tienen una mayor capacidad de acceder a fuentes de información de diversa índole, con la cual pueden determinar con mayor propiedad este tipo de relaciones financieras y económicas. En otros casos, operadores, quizás no regulados, pues va a tener que hacer un ejercicio de menor, digamos, alcance, pero no, en cualquiera de los casos no se puede obviar este análisis de grupos de interés. Dentro de los lineamientos se dice que en el caso de operadores, digamos, de muy incipientes o de poca escala, la idea es que dentro de los formularios también puedan incluir dentro de la declaración jurada, digamos, un apartado en donde el beneficiario también hace una afirmación respecto a si pertenece a un grupo de interés económico. Ciertamente aquí entonces este operador se ve obligado en, digamos, el deber de explicar adecuadamente a la persona que está solicitando el crédito o que va a firmar la declaración, de explicar claramente en qué consiste este tema de los grupos de interés y por qué se le solicita la declaración. Siguiendo entonces con los ejes, entramos con el tema de los derechos del consumidor. Ahí existe en todo el tema de los servicios y productos financieros, hay una serie de normativa, hay una serie de principios, etc. No obstante, el Consejo Rector decidió que su normativa lo que va, digamos, a recoger son los principios que buscan proteger los derechos del consumidor, no tanto hacer referencia a estas regulaciones, etcétera, por el riesgo de superposición o duplicidades. Entonces, bajo este contexto, básicamente lo que el Consejo está recogiendo es ya las disposiciones que tenemos en el reglamento operativo
de la actividad de primer y segundo piso para los bancos participantes en el SBD. Es decir, recoge de este reglamento que en principio solo operaba para los bancos y que son, digamos, regulados, ahora los mete en estos lineamientos y los hace extensivos hacia todos los operadores. Y son lineamientos muy básicos respecto a información que debe dar el operador a las personas que busquen información, que quieren acceder a los recursos, que quieren ser parte del sistema. Y finalmente, en cuanto a los conflictos de intereses, como lo bien lo dice ahí, están presentes en toda la actividad financiera, surgen de la incompatibilidad de los roles o bien de las relaciones de gestión y comerciales que derivan del giro comercial y se manifiestan ya sea en los individuos con cargos de poder o de decisión, como a nivel de la persona jurídica en consecución de sus propios objetivos estratégicos y de negocio. Traducido este primer párrafo, básicamente cada uno de nosotros, por diferentes razones, vamos a tener en algún momento de nuestra operación o de nuestros objetivos de negocio algún conflicto de interés. En este sentido, lo que busca el Consejo es explicitar, hacer explícito estos posibles conflictos y sugerir cuál es la expectativa de cómo deben ser gestionados de manera adecuada en estos lineamientos. Estos lineamientos terminan con unas directrices y plantea que, bueno, en principio a todos los operadores se les pide que en el marco de su normativa particular, es decir, si usted es regulado, bueno, en el marco de las regulaciones que ya le aplica, o bien si usted es un operador no regulado, dentro de las políticas y procedimientos que ya tiene, debe hacer una evaluación de las prácticas, ¿verdad? De las prácticas, políticas, procedimientos, es decir, de su propia normativa y analizar si esta normativa, esas prácticas y esas políticas son congruentes con estos lineamientos. De tal forma que al final de ese análisis, según lo solicitó el Consejo, deberá remitir un informe ejecutivo, y aquí subrayo el tema ejecutivo, con un plazo al 31 de este mes, informando, bueno, en cuanto a estos 4 ejes, ¿verdad? Y aquí la sugerencia, el informe debería referirse por cada uno de los ejes, decir, ok, en el tema de la acreditación de la condición de beneficiario, ya tenemos un formulario que incluye una declaración jurada, o en caso contrario, vamos a implementar en los próximos meses la declaración, digamos, jurada. Es decir, este informe ejecutivo lo que básicamente va a plantearnos o va a retroalimentar al Consejo Rector es para cada uno de ustedes como operador qué es lo que están haciendo, qué tienen o qué necesitan implementar en los próximos meses. De tal forma que podamos dar seguimiento a cada uno de ustedes. Al fiduciario del FINAE también se le hace un requerimiento en el sentido de revisar, reformar o derogar los acuerdos del comité de FINAE que sean contrapuestos a estos lineamientos. Y entonces, un poco por acá, y ya hemos tenido una sesión particular con el fiduciario, con el Banco de Costa Rica y con el FINAE, en el sentido de cuál es el alcance hacia ellos en términos de requisitos y condiciones que posiblemente anterior a estos lineamientos se habían establecido y que conforme a estos lineamientos ya no deberían operar. Y finalmente, para los operadores regulados, se plantea como directriz un informe también de carácter ejecutivo sobre el abordaje de cada uno de estos ámbitos, de cada uno de estos ejes que hemos conversado, y con las referencias legales o reglamentarias que apliquen o que sean pertinentes. Y aquí me permito aclarar que básicamente ya por normativa de la superintendencia, de la SUGEF, existen regulaciones que posiblemente ya atacan cada uno de estos temas. En el caso de los derechos del consumidor financiero, por ejemplo, tenemos el acuerdo SUGEF 1007, que tiene que ver con el tema de productos y servicios financieros. En el caso de los conflictos de interés, tenemos también el tema de la normativa del gobierno corporativo. Entonces, básicamente, el informe para los operadores regulados debería centrarse en indicar
con base en esa misma normativa que acabamos de indicar, de referenciar, de SUGEF, cómo se está cumpliendo, de tal forma que no debería ser un doble esfuerzo, básicamente recoger lo que ya están haciendo producto de esa otra regulación. Y vuelvo al tema de los operadores que no son regulados. Para ellos, ciertamente, estos lineamientos plantean entonces revisar si ya tienen algo al respecto o bien si necesitan implementarlo en los próximos meses. En ese sentido, el informe ejecutivo no debería ser un documento complejo, debería ser un documento sencillo, indicar para cada uno de los ejes si se cumple con el lineamiento, si se tiene algo, qué es lo que se tiene y si no, en qué plazo estiman implementarlo a efecto de tener nosotros la posibilidad de darle seguimiento. Este sería, digamos, la presentación en tema de PowerPoint. Voy a pasar ahora, y viendo que ya el tiempo se nos está agotando, vamos a tomar unos 10 minutitos más a efecto de poder ya analizar el documento tal cual fue emitido por el Consejo. Denme un segundito. Continuamos. En sus pantallas en este momento tenemos el documento que fue emitido por el Consejo. Ciertamente, la primera parte de las consideraciones legales y normativas es lo que hemos estado conversando de manera en PowerPoint o de una forma resumida. La sugerencia es una lectura, digamos, crítica de entendimiento de cada uno de estos considerandos. Son 19, es decir, el Consejo procuró hacer muy claro, dejar explícita, muy clara todas sus motivaciones por las cuales emite los lineamientos. Ya en una segunda parte del documento, que tiene que ver con el cuerpo y propiamente de los lineamientos, va a establecer por cada uno de los ámbitos o ejes que hemos conversado las disposiciones. Vamos a bajar un poquitito más rápido para poder hacer lectura de esas disposiciones y algún comentario que sea pertinente. Cuando ustedes tengan alguna duda respecto a los contenidos o los lineamientos, siempre se sugiere, antes de hacer la consulta, devolverse a los considerandos, todos estos que estamos revisando y pasando rápidamente, para procurar entender posiblemente puedan encontrar alguna de las respuestas a algunas de las consultas. Una vez que han revisado estos considerandos, ya si en caso de mantener la duda, pues estamos a la disposición en gestión normativa para evacuar la duda o consulta. Igualmente, a través de David Castillo, que es digamos, el interlocutor con ustedes, pueden hacerle llegar algunas consultas que al final de la presentación puedan tener y conforme nos lleguen vamos a tratar de ir respondiéndolas en el transcurso de esta y la próxima semana. Los lineamientos, entonces, tenemos un primer apartado sobre la acreditación de la condición de beneficiario. En el punto 1.1 se establece que al momento de iniciar una relación con un nuevo prestatario o de ejecutar una nueva operación con un cliente, el operador financiero o su agente colocador debe verificar y documentar la identidad, el perfil socioeconómico y la condición de beneficiario. Aquí tenemos que hacer una separación. Estamos hablando de únicamente acreditar la condición de beneficiario. No se está metiendo el Consejo Rector en el tema del análisis de la capacidad de pago del deudor. No se está metiendo, digamos, la Secretaría, el sistema no se está metiendo en cuáles son las variables para hacer el análisis de la capacidad de pago o de la condición, digamos, de potencial beneficiario.
Eso es un tema de política del mismo operador. Los regulados, por supuesto, atenderán a la normativa de su jefe, los no regulados a sus propias políticas, a su apetito de riesgo, para determinar cuáles son los criterios, ¿verdad? Para analizar la condición y la capacidad de pago de los eventuales o potenciales beneficiarios o prestatarios. En el punto 1.2, aquí básicamente, entonces en el 1.1 es dejar documentado, ¿verdad?, cómo vamos a acreditar esa condición de beneficiario. En el 1.2 se dice, cuando se trate de nuevos prestatarios, el operador financiero debe lograr una satisfacción plena respecto a los datos suministrados, tal que le permita confirmar que este prestatario, que esta persona, que esta empresa nueva es quien dice ser y que su actividad no se vincula a actividades de lavado de activos o de naturaleza delictiva. Más adelante, esto es todo lo que estaremos hablando en estos lineamientos en tema de lavado de activos, etcétera. Más adelante el Consejo posiblemente esté emitiendo unos lineamientos más precisos sobre qué entendería él en tema de la debida diligencia para el tema de lavado de activos y operaciones ilegales, etcétera. En los próximos meses posiblemente veamos una política ya más explícita, puesto que hay una ley a nivel nacional que establece una serie de requerimientos que debemos tratar de tropicalizar, de adaptar al sistema de banca de desarrollo. Se dice en el anexo 1, se citan alguna serie de fuentes de información que pueden permitir un conocimiento del prestatario y que no implicaría recurrir a requisitos adicionales. Generalmente nosotros tenemos, o como operadores, digamos, de la parte procedimental, pues solicitar alguna información sobre la identidad, sobre el lugar de domicilio, etcétera, etcétera. Mucha de esta información es muy sencilla, se puede llenar en formularios, y otra también puede ser corroborada a través de estas fuentes de información que se indican en el anexo 1. En el numeral 1.3 se dice que una vez reconocida la condición de beneficiario, el derecho a la facilidad crediticia será efectiva siempre y cuando el proyecto sea viable, cumpla con los criterios de admisibilidad que el operador financiero defina y el prestatario cliente satisfaga plenamente esos criterios, tanto del operador como del programa bajo el cual se va a amparar la operación. Y es lo que comentábamos hace unos momentos. No nos estamos metiendo en estos lineamientos sobre qué debería usted analizar como operador. Eso es su política, eso forma parte de su apetito de riesgo. Lo que sí se requiere por parte del Consejo Rector es que sí se deje comentado quién es el que está recibiendo el dinero y si es el que recibe el dinero, ¿verdad? Va después a ser sujeto posiblemente de crédito o no, pero es básicamente documentar esa condición. Se dice en el 1.4, y aquí es donde está, digamos, el core o el centro, digamos, de la disposición, se tendrá por acreditada la condición de beneficiario cuando exista una certificación o constancia de un tercero que permita validar esa condición. Es decir, puede ser a través de una certificación o constancia del MEI, del MAC, del Registro Nacional de Tributación, etcétera. Más adelante posiblemente existan otras instituciones que pueden dar, digamos, una certificación o constancia de las condiciones de esa persona que solicita. Voy a poner un ejemplo. En el caso del MEIC y para las pymes es muy claro que la certificación de pyme. En el caso del MAC también la constancia que emite. Pero posiblemente más adelante, conforme avance el sistema, puede existir otro tipo de certificaciones que nos dicen las calidades y las condiciones de esa persona que se nos acerca a solicitar el crédito. Por decir un ejemplo, gente que proviene de Limas y que posiblemente ha venido siendo objeto de algún beneficio por parte del instituto y que eventualmente ya encuentra un espacio en el sistema de banca de desarrollo para ser objeto de crédito. En tal sentido, uno podría solicitar al IMAS o el IMAS de manera, digamos, autónoma, emitir algún tipo de constancia indicando la relación que tuvo con esa persona.
Y es por eso que entonces aquí se deja abierto a que cuando exista un tercero que valide la condición, es suficiente, digamos, evidencia para decir cumple con el requisito del artículo 6, artículo 7. En caso, como dice acá en este párrafo, en caso de que no se tenga esa constancia de un tercero, se tendrá por permitida, digamos, siempre y cuando el tema de la declaración jurada, ya sea en documento público o privado. La mayoría de nosotros como operadores lo que realizamos es una declaración en documento privado, es decir, no vamos ante un notario público para, digamos, oficializar esa declaración, etcétera, sino básicamente que consta en nuestros documentos o formularios. Entonces, lo que dice el Consejo Rector es, si no hay una certificación de un tercero, entonces usted puede capturar esto, ya sea ante un notario público, ¿verdad?, ante un notario, o bien en documento privado, es decir, dentro de los propios formularios o en una declaración adjunta, anexa, ¿verdad?, digamos la afirmación. Y para eso lo que nos establece es, en el anexo 2, el contenido mínimo de la declaración jurada que uno esperaría encontrar. Un poquito conversando con algunos de los operadores, es posible que en las próximas semanas estemos subiendo al sitio web un formato, un ejemplo que ustedes podrían acceder de declaración jurada y poder implementarlo dentro digamos, el expediente de crédito. Como dice la última frase, cualquiera de las posibilidades debe constar en el expediente del prestatario. Sobre los grupos de interés, voy a ir un poquito más rápido porque era el elemento más importante. Sobre los grupos de interés económico, básicamente lo que establece, se hace una referencia a cuál es la normativa que está vigente, los dos acuerdos que se tienen en este momento, se explica cuál es el objetivo de cada uno de los acuerdos y al final se establece en el punto 2.2, ¿verdad?, que es responsabilidad del operador financiero determinar si el prestatario pertenece a un grupo de interés económico o grupo vinculado. Básicamente para efectos del límite, ¿verdad?, de los 350 millones, ¿verdad?, o del límite interno para los operadores que trabajan con la opción 2I del artículo 59, y si la conformación de ese grupo de interés económico fue, digamos, producto de alguna estrategia para obviar alguna restricción de ley. Es básicamente el objetivo que se persigue aquí y por donde debería ir el análisis entonces del grupo de interés económico solicitado. No va allá. En el 2.4 se habla entonces también que el operador, en los casos que recurra a la declaración jurada como medio para acreditar la condición de beneficiario, también puede ampliarla para que se incluya una aseveración o afirmación de si la persona o la empresa participa o es parte de un grupo de interés económico. Entonces también se ve, digamos, la posibilidad del análisis y en todo caso, si no tengo los recursos como operador financiero para hacer un análisis muy exhaustivo, pues también lo incorporo como parte de la declaración jurada. En el punto 3, sobre la protección de los usuarios de los productos y servicios financieros, lo que se establece es el deber, en el 3.1, de suministrar suficiente información a través de los personeros, los funcionarios de la organización, respecto a los productos, de los servicios, de las condiciones que se tienen. En el segundo párrafo se establece que, y esto es por ley, se debe remitir a la Secretaría Técnica a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año, es decir, en el mes de enero del próximo año, del 2019, usted debería enviar acá a la Secretaría un comunicado, un tipo de informe sobre la forma en que usted va a comunicar, a dar a conocer la información respecto a estos productos y servicios y cómo los difunde, ya sea indicándonos que tiene una página web, que tiene una pizarra informativa, que da correo electrónico, etcétera. Básicamente esto es porque el Consejo Rector quiere conocer cómo es la forma en que le llega la información
a los futuros beneficiarios digamos, potenciales beneficiarios de la ley. En el 3.2, el operador financiero, en la publicidad que realice en relación a sus productos y servicios, que esté, digamos, haciendo referencia ya propiamente a las modalidades, deberá informar de los términos, digamos, de la tasa efectiva. Quizás para los operadores regulados esto es un tema ya harto desarrollado en sus políticas y procedimientos, ¿verdad? Pero en el caso de los no regulados, esto es un tema nuevo en el sentido de decirle a la persona cuál es la tasa efectiva realmente que está cancelando por las operaciones de banca de desarrollo. Esto es un tema más de cultura, de disciplina de mercado, y entonces gradualmente cada uno de nosotros como operadores deberemos ir incorporando esta información dentro de las condiciones de revelación de información. Dentro del punto 3.3 se debe indicar o se debe disponer de un canal, una instancia, un procedimiento para atender y resolver consultas o quejas que los clientes puedan tener. Y básicamente aquí el estándar a nivel nacional, a nivel de los operadores y en la práctica, tiende hacia una cuenta de correo electrónico a través de la cual la persona que tiene operaciones con nuestra organización puede elevar alguna consulta o queja. Lo que sí es importante acá es el tiempo que puede tomar a la entidad resolver la duda o queja. Y básicamente aquí se recoge la práctica, lo que está normado en estos momentos, y es de 10 días hábiles. En tal sentido, entonces, para proteger los derechos del consumidor, lo que se busca es, bueno, tener a mano una cuenta de correo, darla a conocer, y cuando lleguen las consultas, dudas, etcétera, respecto a alguna materia en relación a la operación crediticia, pues tratar de resolverla en un máximo de 10 días hábiles. En caso de que no se pueda, lo ideal sería entonces, a través del mismo cuenta de correo, informar a la persona que se está analizando el tema y que se va a resolver en un tiempo un poco mayor, ojalá indicando un estimado de fecha. Pero esto básicamente para no dejar en indefensión, ¿verdad?, a la persona que interpone algún tema, alguna queja o alguna consulta. Eso también tiene que ver con la disciplina de mercado, con la parte de la cultura de las organizaciones. Ya en el último tema, conflicto de interés, como ustedes podrán ver, básicamente lo que se hace es una tabla en donde se establece cuál es el conflicto de interés, el nombre, ya sea denominado venta atada o condicionada. El siguiente conflicto de interés tiene que ver con la ineficiencia en la ejecución de un rol en favor de otro. En el tema de recomendaciones que son sesgadas o inapropiadas, ya esto es el aterrizaje explícito de estos conflictos de interés, en donde entonces tenemos el nombre, qué se entiende por ese conflicto de interés, o sea, la descripción. Entonces hay una exposición de cuándo es que se presenta, cómo se presenta, y el requerimiento. Aquí básicamente lo que nos establece el Consejo Rector es cuál es la expectativa de cómo mejor se resuelve ese conflicto de interés. En muchos de los casos, el resolver el conflicto de interés, porque generalmente no se pueden desaparecer, etcétera, lo que se busca es mitigar el conflicto de interés. Y básicamente aquí la posibilidad que se ha visualizado es el suministro de información amplia, de manera objetiva, de manera clara. Por eso es la relación que tiene con el tema anterior de derechos del consumidor. Y básicamente entonces, estos serían los requerimientos. El planteamiento, como les decía, tenemos dos anexos, el anexo de fuentes de información y el anexo 2, donde establece el contenido mínimo de la declaración jurada, con la promesa de que en algunas semanas vamos a tener algún formato o ejemplo en el sitio web para que ustedes también tengan en cuenta. Les reitero, ya para finalizar, hasta el 31 de mayo está la posibilidad de remitir el informe que se le solicita en el acuerdo, y pues como ya tenemos la hora completa,
No me queda más que decir, agradecerles a ustedes por la paciencia. La presentación va a ser subida o va a ser remitida a cada uno de ustedes y dudas, consultas que tengan cada uno de ustedes en esta materia, pues las pueden hacer llegar a través de David Castillo a la cuenta de correo o bien a través del sitio web o con los compañeros también del área de fomento. De mi parte, muchas gracias y que pasen una feliz tarde. Gracias.